Un millonario decidió contratar a un humilde jardinero para que se encargara de su mansión. Un día, al regresar a casa más temprano de lo habitual, se encontró con una escena que lo hizo llorar al darse cuenta de lo que había causado en su familia. Joaquín llegó a la mansión con una mezcla de gratitud y nerviosismo, sintiendo que este trabajo representaba más que un simple sustento. Para él, cuidar de ese vasto jardín era un privilegio, un escape de las dificultades que enfrentaba su familia, y sobre todo, una oportunidad de brindarles una vida mejor. Desde el primer día, Joaquín se entregó al trabajo con dedicación, explorando cada rincón, inspeccionando cada planta y familiarizándose con las especies exóticas y las fragantes flores que adornaban los amplios terrenos de la mansión de don Ernesto. A pesar de su entusiasmo y amor por la naturaleza, Joaquín no pudo ignorar el silencio denso que se extendía en el aire, un silencio que parecía asfixiar la belleza de los jardines. Cada mañana, llegaba temprano, a veces incluso antes del amanecer, y comenzaba su jornada limpiando las hojas caídas y regando las flores que, como él, parecían necesitar atención y cariño. Sin embargo, aunque la mansión brillaba en su perfección arquitectónica, algo en su interior parecía roto, como si su grandiosidad ocultara una profunda tristeza. Joaquín notaba que, aunque la casa era amplia y majestuosa, carecía del sonido de risas y conversaciones que llenan de vida un hogar. Los hijos de don Ernesto, a quienes Joaquín veía de vez en cuando en sus paseos solitarios por el jardín, caminaban cabizbajos, como si la sombra de su padre ausente se reflejara en cada uno de sus pasos. Con el paso de los días, Joaquín fue notando pequeños detalles en la mansión que pasaban desapercibidos para la mayoría. Veía las ventanas altas y frías, siempre cerradas, impidiendo que la luz y el aire fresco entraran libremente, y percibía el eco de pasos apresurados de empleados que evitaban ser vistos, como si temieran romper el silencio pesado que envolvía la casa. Joaquín, a pesar de ser solo un jardinero, podía sentir la profunda soledad que se escondía detrás de cada pared y bajo cada piedra del camino. Mientras cortaba las enredaderas y recogía las hojas secas, observaba de reojo a los hijos de don Ernesto, a quienes apenas veía compartir una palabra entre ellos. Joaquín recordaba con melancolía su propia infancia, marcada por las carencias materiales, pero rica en amor y compañía. Para él, la riqueza de la familia con la que ahora trabajaba se veía insignificante ante la frialdad emocional que reinaba. Era como si los niños, a pesar de tenerlo todo, hubieran sido privados de algo mucho más valioso. Con el tiempo, Joaquín empezó a notar que los jóvenes, en especial Clara, la mayor, y Mateo, el menor, lo observaban desde la distancia. Aunque intentaban mantener una apariencia indiferente, sus miradas lo seguían con una mezcla de curiosidad y anhelo. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Él sentía que aquellos niños necesitaban a alguien que les brindara algo más que los lujos y comodidades de la mansión, algo que iba más allá del dinero y las riquezas materiales que les rodeaban. Sentía que aquellos niños, a pesar de no expresarlo en palabras, buscaban en él una figura cálida que jamás habían encontrado en la frialdad de la casa. En una de esas mañanas en las que el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, Joaquín se encontró con Clara, la hija mayor, quien caminaba sin rumbo fijo por el jardín. La joven lucía una expresión de tristeza tan profunda que, por un momento, Joaquín sintió que estaba mirando a una pequeña flor marchita, abandonada a su suerte en un lugar donde debería florecer. Clara, al darse cuenta de que Joaquín la observaba, intentó desviar la mirada, pero él, con un gesto amable, le sonrió como quien ofrece consuelo en silencio. Sin necesidad de palabras, ambos sintieron una conexión, una comprensión que solo podía surgir de la empatía y el cariño genuino. Joaquín continuaba cada día su labor en la mansión, pero desde ese primer intercambio con Clara, comenzó a notar que los hijos de don Ernesto se acercaban cada vez más, observando sus movimientos mientras él cuidaba de las plantas con dedicación y ternura. Para ellos, ver a Joaquín en su rutina diaria se había convertido en un pequeño escape de la monotonía y el vacío de su propio hogar. Al observarlo, aprendían que el trabajo no era solo una tarea, era un acto de amor, una manera de nutrir y cuidar algo que, como las flores del jardín, dependía de la atención constante para florecer. Mientras tanto, Joaquín seguía percibiendo la atmósfera fría de la casa y el profundo dolor que emanaba de sus jóvenes habitantes.
Los niños, aunque rodeados de riqueza, no conocían el calor de un abrazo ni la dulzura de una palabra cariñosa. Se sentían como extraños en su propia casa, atrapados en una jaula de oro que brillaba por fuera, pero que, por dentro, estaba vacía. Joaquín, quien había crecido en circunstancias humildes pero llenas de amor, no podía evitar conmoverse al verlos tan solos. Pensaba en su propia familia y en cómo el amor de sus padres siempre le había dado fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Aunque él no poseía riquezas, sabía que el verdadero valor de la vida residía en el cariño y el apoyo mutuo, algo que estos niños parecían desconocer. Conforme pasaban los días, Joaquín notaba que la relación con los hijos de don Ernesto se iba fortaleciendo. Aunque nunca cruzaban palabras, sus miradas y gestos bastaban para crear una especie de lazo invisible entre ellos. Los jóvenes encontraban en Joaquín un consuelo silencioso, una presencia que les recordaba lo que era el amor genuino, aunque jamás hubieran experimentado algo similar en su hogar. Joaquín, en su humildad, entendía que su rol iba mucho más allá de cuidar el jardín. Con cada flor que plantaba, cada árbol que podaba, estaba dejando un pedacito de su corazón en aquel lugar sombrío, iluminando, sin darse cuenta, la vida de esos niños que tanto necesitaban de alguien que los comprendiera. Sin embargo, en medio de su trabajo y dedicación, Joaquín sentía un peso en el corazón al ver que el padre de aquellos jóvenes permanecía ajeno a todo lo que ocurría en su propia casa. Don Ernesto parecía vivir en otro mundo, uno en el que el éxito y el dinero eran los únicos propósitos, dejando de lado la felicidad y el bienestar de sus propios hijos. Joaquín sabía que, por más que intentara ofrecerles algo de consuelo, nunca podría sustituir el amor de un padre, y eso le generaba una mezcla de tristeza y resignación. Día tras día, Joaquín continuaba su labor, cada vez más consciente de la importancia de su presencia en la vida de esos niños. Su trabajo ya no era solo una manera de ganar dinero, se había convertido en una misión silenciosa de ofrecer cariño y esperanza a unos jóvenes que, a pesar de tenerlo todo, carecían de lo más esencial. Joaquín sentía que el jardín, al igual que los corazones de aquellos niños, necesitaba de paciencia, dedicación y amor para florecer. Y, aunque sabía que su influencia era limitada, estaba decidido a dejar una huella en sus vidas, a ser un rayo de luz en medio de la soledad que reinaba en aquella mansión. La llegada de Joaquín no solo transformó el jardín de la mansión, también sembró en los corazones de Clara y Mateo una semilla de esperanza y consuelo. En cada planta que cuidaba, en cada rincón que embellecía, Joaquín dejaba una parte de sí mismo, creando un refugio de paz para esos niños que tanto lo necesitaban. Con el paso de los días, Joaquín se convirtió en una figura central en la vida de Clara y Mateo, quienes comenzaron a seguirlo con la devoción que solo pueden ofrecer aquellos que han estado sedientos de afecto. Era como si hubieran encontrado un refugio en su presencia, un remanso de paz que les brindaba lo que siempre les había faltado en su hogar. Cada mañana, apenas Joaquín llegaba al jardín, los niños salían a su encuentro, con los rostros iluminados por una alegría que parecía desconocida para ellos antes de la llegada del jardinero. En sus manos, Clara y Mateo llevaban pequeños tesoros que recolectaban a lo largo de sus días solitarios, una pluma caída, una piedra de color especial o una flor que lograban arrancar del jardín antes de que alguien los regañara. Para ellos, esos objetos eran su manera de ofrecer algo a Joaquín, un intento infantil y sincero de devolver el cariño que él les daba sin condiciones. Joaquín, en su sabiduría y paciencia, aceptaba cada uno de estos obsequios con una sonrisa cálida, guardándolos como si fueran verdaderas joyas. Luego, mientras trabajaba, enseñaba a los niños sobre las plantas, mostrándoles cómo cada una tenía un ciclo de vida propio, igual que las personas. Les hablaba de las estaciones, de cómo el sol y la lluvia eran necesarios para el crecimiento, y les explicaba que, incluso cuando algo parecía morir, en realidad estaba preparándose para renacer. A través de estas lecciones, Joaquín les enseñaba a ver la belleza de la vida en sus formas más simples, lejos del lujo que los rodeaba y que no podía llenar los vacíos que sentían en sus corazones. Clara, la mayor, escuchaba con fascinación las palabras de Joaquín, absorbiendo cada detalle como si cada historia sobre plantas y estaciones fuera una ventana a un mundo desconocido y maravilloso. Para ella, cada lección del jardinero era como un regalo que le ayudaba a escapar de la rutina monótona y de la tristeza que impregnaba la casa.
La joven comenzó a notar que el jardín se transformaba con cada estación, aprendiendo a distinguir los primeros brotes de la primavera, el verdor vibrante del verano, los colores cálidos del otoño y la serenidad de la naturaleza en invierno. Gracias a Joaquín, Clara encontró una conexión con la vida que nunca había experimentado antes. Mateo, por su parte, se mostraba especialmente interesado en los pequeños secretos que Joaquín compartía con él. Su curiosidad se despertaba cada vez que el jardinero le mostraba cómo plantar semillas y cómo protegerlas del viento y del frío. Mateo solía observar los cambios en el jardín con una mezcla de asombro y emoción, descubriendo que, con un poco de esfuerzo y dedicación, podía ver el resultado de sus propios cuidados en las plantas que germinaban y florecían. Bajo la tutela de Joaquín, el niño aprendía una lección mucho más profunda, que el verdadero valor de la vida no residía en los objetos materiales, sino en el amor y la atención que uno le brindaba a los demás, así como al cuidado de lo que nos rodea. Con el tiempo, Joaquín se dio cuenta de que los niños lo buscaban no solo para aprender sobre las plantas, sino también para compartir sus propios pensamientos y temores. Clara, con su carácter introspectivo, le hablaba de la soledad que sentía, de la ausencia de su padre y de la falta de afecto en su vida. Aunque no lo decía con palabras directas, Joaquín entendía que su tristeza era profunda, como la de una planta que crece en sombra, privada de la luz que necesita para florecer. Mateo, en cambio, era más enérgico y, aunque a veces intentaba disimular su tristeza con juegos y risas, no lograba ocultar el vacío que lo embargaba. Ambos hermanos hallaban en Joaquín un confidente, alguien que los escuchaba sin juzgar, brindándoles el cariño que tanto necesitaban. Al finalizar cada día de trabajo, Joaquín regresaba a su humilde hogar con una mezcla de emociones que le resultaba difícil de expresar. Por un lado, sentía la ternura que le inspiraban los niños, su inocencia y la pureza de sus corazones, pero, por otro, una profunda tristeza se apoderaba de él al recordar sus rostros tristes y sus miradas vacías al quedarse solos en la mansión. Joaquín sabía que, aunque él podía ofrecerles compañía y consuelo durante el día, nada podía sustituir el amor de un padre. En su propio hogar, rodeado de su familia, él entendía el verdadero valor del afecto y la cercanía, y eso mismo le hacía ver con mayor claridad la falta que sufrían Clara y Mateo. Ninguna cantidad de riqueza podía comprar la calidez de un abrazo sincero, ni el consuelo de saber que alguien se preocupa por uno de forma genuina. La situación se volvió aún más conmovedora para Joaquín cuando, en una ocasión, mientras cuidaba del jardín, Clara le entregó un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. Él entendió que para la joven ese gesto era una manera de expresar su gratitud, una muestra de cariño sincero hacia alguien que, sin ser su padre, había logrado llenar un espacio en su vida. A partir de ese momento, Joaquín comenzó a dedicar aún más esfuerzo y amor a su trabajo, cuidando cada rincón del jardín con el deseo de que aquel lugar se convirtiera en un refugio seguro y lleno de vida para los niños. Clara y Mateo comenzaron a pasar cada vez más tiempo en el jardín, jugando y explorando los rincones que Joaquín había transformado con esmero. Para ellos, ese espacio se convirtió en un pequeño mundo donde podían ser ellos mismos, lejos de las expectativas y del ambiente frío de la mansión. Cada rincón del jardín parecía guardar un pedazo de la bondad de Joaquín, y los niños encontraban en ese lugar una paz que les resultaba ajena dentro de la casa. La relación entre Joaquín y los niños no pasó desapercibida para algunos empleados de la mansión, quienes murmuraban entre ellos sobre la influencia que el jardinero ejercía en los hijos de don Ernesto. Algunos lo miraban con recelo, pero Joaquín no se dejaba intimidar, convencido de que lo que hacía por Clara y Mateo era simplemente una extensión de su propia naturaleza bondadosa. Sin embargo, en su corazón, Joaquín sentía una inquietud cada vez mayor. Temía que su cercanía con los niños pudiera atraer la atención de don Ernesto, un hombre que nunca había mostrado interés en la vida emocional de sus hijos, y cuya mirada fría era capaz de apagar cualquier atisbo de alegría a su alrededor. A pesar de sus temores, Joaquín continuaba firme en su propósito, brindando a Clara y Mateo el apoyo emocional que tanto necesitaban. Sabía que su presencia en sus vidas era solo temporal, y que en cualquier momento podía ser reemplazado o expulsado de la mansión, pero eso no le impidió entregarse por completo a su misión de sembrar en los corazones de esos niños una semilla de amor y esperanza. Al final de cada jornada,
cuando los veía despedirse de él con una sonrisa en el rostro, Joaquín sentía que su esfuerzo no había sido en vano, y que, de alguna manera, había logrado llevar un poco de luz a la vida de esos jóvenes. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. La conexión que había forjado con los niños no solo lo transformó a él, sino que también provocó un cambio en Clara y Mateo. La tristeza que antes parecía envolverlos comenzó a disiparse, y sus rostros reflejaban una alegría sutil que pocos comprendían. La bondad y el cariño de Joaquín se habían convertido en una guía silenciosa, enseñándoles que, a pesar de la soledad y el desamor que sentían en su hogar, siempre había algo por lo cual sonreír. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Joaquín sabía que su tiempo con los niños no sería eterno. La vida, al igual que el jardín, estaba en constante cambio, y él solo podía esperar que, cuando llegara el momento de su partida, las lecciones de amor y generosidad que había compartido con Clara y Mateo perduraran en ellos como un recuerdo preciado. Joaquín comprendía que el verdadero legado que dejaba no se encontraba en las flores que florecían en el jardín, sino en las semillas de amor y esperanza que había sembrado en los corazones de los hijos de don Ernesto, quienes, gracias a él, habían descubierto el valor de la verdadera riqueza, el amor y el cuidado sincero que uno puede brindar, incluso en medio de la mayor opulencia y la más dolorosa soledad. A medida que don Ernesto se sumergía cada vez más en sus negocios, la mansión adquiría un aire de quietud solitaria, como si los ecos de su ausencia se extendieran en cada rincón. Sus pasos apenas resonaban en las habitaciones de la casa, y los niños, Clara y Mateo, se acostumbraron a vivir en un hogar donde la presencia de su padre se había vuelto una sombra distante. Don Ernesto se convencía a sí mismo de que estaba construyendo un futuro para sus hijos, que su éxito en los negocios era una muestra de su amor y compromiso hacia ellos. Pero cada decisión de priorizar una reunión o un viaje por encima de una cena familiar o de un momento juntos abría una grieta en los corazones de sus hijos, un vacío que solo se ensanchaba con el tiempo. Con el pasar de los días, la frialdad que rodeaba a don Ernesto era tan evidente que incluso sus propios empleados evitaban cruzarse con él, manteniendo siempre una distancia respetuosa y algo temerosa. Joaquín observaba en silencio la indiferencia con la que don Ernesto trataba a sus propios hijos y veía en los rostros de Clara y Mateo una tristeza muda que ellos mismos parecían aceptar como parte de su realidad. La ausencia emocional de su padre no solo afectaba la relación que ellos tenían con él, sino que también los volvía cada vez más introvertidos, como si guardaran en su interior un dolor que temían mostrar. A menudo, cuando don Ernesto se encontraba en casa, lo hacía solo de manera física, pues su mente continuaba ocupada en cálculos, estrategias y proyecciones de crecimiento. Ni siquiera los momentos de descanso lograban liberarlo de las preocupaciones y del ansia por el poder y el reconocimiento. Aquella mansión, que a simple vista era un palacio lleno de comodidades y lujos, se había convertido en un lugar de silencio y distanciamiento. Sus hijos comenzaban a ver a su padre como una figura inalcanzable, alguien a quien podían admirar desde lejos, pero con quien jamás lograban establecer un vínculo genuino. La frialdad con la que don Ernesto manejaba su vida se transformaba en una barrera invisible, pero infranqueable, para sus propios hijos. Mientras tanto, Clara y Mateo crecían anhelando una conexión que nunca llegaba, buscando en las miradas de otros el afecto que su padre no era capaz de brindarles. Sus días se sucedían en una rutina desprovista de calor, donde cada cumpleaños, cada logro o cada tropiezo pasaban desapercibidos para don Ernesto, cuyo éxito y posición social parecían devorar todo su tiempo y energía. Los niños aprendieron a no esperar nada de su padre, a aceptar que las palabras de aliento o el orgullo paterno nunca formarían parte de sus vidas. Con el tiempo, sus corazones se volvieron tan silenciosos y resignados como las paredes de la casa, que guardaban en su frialdad los sueños y esperanzas que ellos mismos habían comenzado a olvidar. Sin embargo, aquella ausencia constante no solo dejó cicatrices en Clara y Mateo. En el fondo, también fue afectando a don Ernesto, aunque él se negara a reconocerlo. La obsesión por el éxito y la riqueza lo había alejado no solo de su familia, sino también de sí mismo, de sus propios deseos y emociones, que enterraba bajo una máscara de autoridad y control. Cada día que pasaba sin un contacto verdadero con sus hijos, sin una conversación genuina, lo distanciaba más de lo que realmente importaba.
Su propia alma se tornaba tan fría como su mansión, y su mundo, aunque brillante y admirado por otros, se iba volviendo cada vez más vacío. Mientras don Ernesto continuaba en su búsqueda incansable de poder, Joaquín se convertía sin querer en la figura que los niños necesitaban. En cada gesto amable, en cada palabra de aliento, Joaquín les recordaba que había un tipo de amor y de cariño que nada tenía que ver con el éxito o la riqueza. Los pequeños se aferraban a esas interacciones como a un salvavidas en medio de una soledad abrumadora, aprendiendo que el valor de una persona no se mide en posesiones, sino en la calidez de sus actos y en la generosidad de su espíritu. La distancia entre ellos y su padre se hacía cada vez más evidente, y aunque Joaquín trataba de suplir ese vacío, sabía que nada podría reemplazar el cariño que los niños esperaban de don Ernesto. En sus breves visitas a la mansión, don Ernesto pasaba por el jardín sin prestar atención al mundo que Joaquín había creado en ese espacio, un lugar que rebosaba vida y esperanza. Para él, el jardín era solo una parte más de su propiedad, algo que debía mantenerse impecable y agradable a la vista. Ignoraba que aquel rincón del hogar se había convertido en el refugio de sus propios hijos, un lugar donde Clara y Mateo podían expresar sus emociones, compartir sus pensamientos y, por un breve instante, olvidar la soledad que marcaba sus vidas. La desconexión de don Ernesto con el jardín reflejaba su desconexión con sus hijos, como si su incapacidad para apreciar la belleza de aquel espacio fuera un reflejo de su incapacidad para entender los verdaderos anhelos de su propia familia. La vida en la mansión continuaba entre silencios y distancias, y cada día que pasaba sin que don Ernesto mostrara un gesto de afecto hacia sus hijos, se perdía una oportunidad de estrechar los lazos que los unían. Los niños, sin embargo, continuaban esperando, quizá con la esperanza ingenua de que algún día su padre los mirara con el mismo amor con el que Joaquín los miraba, o que al menos notara el dolor que su ausencia les causaba. Pero los días se sucedían sin cambios, y poco a poco, aquellos sueños comenzaron a desvanecerse, dejándolos con la amarga realidad de que su padre nunca sería para ellos lo que ellos tanto deseaban. Don Ernesto, en su afán de controlar cada aspecto de su imperio y de su vida, no podía ver que la verdadera riqueza no se encontraba en sus negocios, ni en sus propiedades, sino en las conexiones que había descuidado. Su soledad, envuelta en éxito aparente, lo condenaba a una existencia vacía, donde cada logro se volvía insignificante ante la falta de un amor auténtico y de una presencia real en la vida de sus hijos. Sin darse cuenta, se convertía en el arquitecto de su propio aislamiento, alguien que, rodeado de bienes y privilegios, no encontraba consuelo ni compañía verdadera en ningún lugar. Los niños, por su parte, iban creciendo y aprendiendo a llenar sus propios vacíos de la única manera que podían, con la bondad de Joaquín y con el afecto silencioso que compartían entre ellos. Pero el dolor de la ausencia de su padre continuaba latente, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Los momentos que deberían haber estado llenos de amor y calidez se transformaban en recuerdos fríos y vacíos, como una fotografía en blanco y negro que apenas reflejaba la vida que podrían haber tenido. El tiempo pasaba y aunque los niños trataban de encontrar consuelo en el cariño de Joaquín, la ausencia de don Ernesto seguía siendo una presencia constante. Un recordatorio de que el amor verdadero no puede ser sustituido ni comprado, sino que debe ser entregado con sinceridad y compromiso. Al final, don Ernesto, perdido en sus propias ambiciones, se alejaba cada vez más de aquellos a quienes debería haber protegido y amado. Y en ese distanciamiento, sin saberlo, se estaba perdiendo a sí mismo. Los cambios en Clara y Mateo se hicieron tan evidentes que parecían iluminar cada rincón de la mansión. Sus rostros, antes apagados y desprovistos de entusiasmo, ahora reflejaban una vitalidad que nadie en aquella casa había visto jamás. La seriedad en sus gestos dio paso a sonrisas, y donde antes reinaba un silencio doloroso, surgieron risas y murmullos de alegría. Sin que nadie lo planeara, la presencia de Joaquín en sus vidas se convirtió en el motor de una transformación silenciosa pero poderosa. En cada charla sobre plantas, en cada lección sencilla sobre el paso de las estaciones y la vida en el jardín, los niños encontraron algo que ni los lujos ni las comodidades de la mansión les habían brindado. Un sentido de pertenencia y la calidez de una figura en la que podían confiar. Joaquín, con su natural empatía y sensibilidad, era capaz de ver en Clara y Mateo lo que otros no percibían. Los trataba con una ternura que desbordaba los límites de su rol de jardinero,
y sus pequeños gestos de cariño comenzaron a llenar los vacíos emocionales que la indiferencia de don Ernesto había dejado. Los otros empleados, acostumbrados a ver a los niños con gestos serios y reservados, miraban con asombro cómo poco a poco se iban transformando en seres llenos de entusiasmo. Los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como el color de una flor al abrirse o el canto de un pájaro, se convertían en motivos de alegría compartida entre ellos y Joaquín. Sin embargo, esta cercanía no pasó desapercibida en la mansión, y los empleados, aún sin decirlo en voz alta, empezaron a preguntarse cómo era posible que alguien tan sencillo como Joaquín tuviera un impacto tan profundo en los niños. El rumor de este cambio se extendió rápidamente entre el personal, y las historias sobre las transformaciones en Clara y Mateo despertaron diversas reacciones. Algunos lo veían con admiración, mientras que otros no podían evitar cierta envidia y desconcierto ante la influencia de Joaquín en los niños. Para muchos, resultaba casi inconcebible que el humilde jardinero, con su ropa desgastada y sus manos callosas, pudiera provocar en ellos tanta alegría, especialmente en comparación con los lujos que tenían a su disposición. Poco a poco, las murmuraciones en la mansión comenzaron a adquirir una intensidad que amenazaba con cambiar la imagen de perfección y autoridad que don Ernesto había construido en su entorno. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del tema, pero en cada pasillo y en cada rincón, las miradas de los empleados reflejaban un conocimiento tácito de que algo estaba cambiando en aquella casa. A pesar de los murmullos, Joaquín continuaba entregándose a su trabajo con la misma dedicación de siempre, sin preocuparse por los comentarios ni por las miradas de quienes no comprendían el vínculo que había forjado con Clara y Mateo. No era su intención intervenir en la dinámica familiar de don Ernesto, pero tampoco podía ignorar el afecto que sentía por esos niños, cuya soledad resonaba con la suya propia. En cada momento que pasaban juntos, Joaquín se esforzaba por inculcarles valores que él consideraba fundamentales, como la humildad, el respeto por la naturaleza y la importancia de la sencillez. Su amor por el jardín era su forma de conectarse con el mundo, y ver que Clara y Mateo comenzaban a apreciar las cosas pequeñas llenaba su corazón de una gratitud que iba más allá de cualquier retribución económica. Los niños, que antes parecían apáticos y resignados a su soledad, empezaron a mostrar un entusiasmo genuino por la vida. En lugar de permanecer encerrados en la mansión, ahora corrían al jardín al primer rayo de sol, buscando a Joaquín para compartir con él sus pequeñas aventuras. En sus ojos brillaba una luz de curiosidad y alegría que se había mantenido oculta por mucho tiempo, y este cambio era tan evidente que algunos empleados no podían evitar sonreír al verlos. La transformación era innegable, y aunque nadie se atrevía a comentarlo en voz alta, todos sabían que la mansión nunca había sido testigo de una alegría tan sincera y auténtica como la que Joaquín había despertado en los hijos de don Ernesto. Sin embargo, las noticias de esta metamorfosis emocional no tardaron en filtrarse fuera de los límites de la propiedad. Los rumores comenzaron a propagarse en los círculos cercanos de don Ernesto, alcanzando a amigos, colegas y conocidos que se sorprendían al escuchar que los hijos de aquel hombre tan respetado y admirado por su éxito empresarial encontraban consuelo en la compañía de un jardinero. La imagen de la familia perfecta y próspera que don Ernesto había construido empezaba a tambalearse, y no faltaron quienes comenzaron a cuestionarse sobre lo que realmente sucedía en el hogar de alguien que, de cara al público, proyectaba una apariencia de éxito absoluto. Mientras tanto, en el corazón de la mansión, los empleados observaban con detenimiento y en silencio cómo este vínculo especial se afianzaba cada día más. Para ellos, el cambio en los niños era a la vez fascinante y perturbador, pues desafiaba las convenciones y expectativas que la sociedad tenía respecto a su patrón y su estilo de vida. Algunos incluso temían que don Ernesto pudiera tomar represalias al descubrir que sus hijos encontraban en un simple empleado lo que él, con todos sus recursos, no había podido brindarles. Pero para Joaquín, estas preocupaciones quedaban en segundo plano, pues su mayor satisfacción era ver la felicidad de Clara y Mateo, independientemente de las opiniones ajenas. Con el tiempo, este vínculo comenzó a ser una fuente de incomodidad para algunos de los empleados más antiguos y leales a don Ernesto, quienes consideraban que Joaquín estaba cruzando límites no escritos al acercarse tanto a los niños. Había una especie de tensión invisible en la mansión, una mezcla de admiración, desconcierto y resentimiento, que crecía a medida que los rumores se expandían.
Sin embargo, los niños parecían inmunes a estas miradas de desaprobación y continuaban disfrutando de la compañía de Joaquín, para quien el jardín y su relación con Clara y Mateo se habían convertido en la razón principal de su trabajo. Cada día, al ver la transformación en los pequeños, sentía que su presencia en la mansión tenía un propósito que trascendía lo material y lo inmediato. La distancia emocional que los separaba de su padre se hacía más evidente a medida que el vínculo con Joaquín se fortalecía, y aunque los niños no podían expresarlo en palabras, intuían que en aquel humilde jardinero habían encontrado un refugio emocional que su propio padre, absorto en sus ambiciones, nunca les había ofrecido. Esta dualidad entre la cercanía con Joaquín y la indiferencia de don Ernesto no pasó desapercibida, y el contraste empezó a abrir una brecha en la percepción que los niños tenían sobre la importancia de la riqueza y el estatus. En lugar de ver a su padre como un ejemplo a seguir, comenzaron a notar que el verdadero valor de una persona no reside en el poder o en las posesiones, sino en la capacidad de brindar amor y apoyo a quienes lo necesitan. La mansión, que en otro tiempo había sido un símbolo de prosperidad, se transformó en un lugar de contradicciones y secretos, donde cada rincón parecía guardar una historia oculta. Los empleados, conscientes de esta tensión, caminaban con cautela, evitando cualquier comentario o gesto que pudiera ser interpretado como deslealtad hacia don Ernesto. La figura de Joaquín, antes desapercibida, se volvió el centro de comentarios y murmuraciones, y aunque él nunca pidió ni buscó protagonismo, se convirtió en el epicentro de un cambio que nadie en la mansión podía ignorar. El vínculo entre Joaquín y los niños continuaba fortaleciéndose, y aunque era una relación sencilla y sin pretensiones, se había vuelto tan esencial para ellos que no podían imaginar sus días sin su compañía. A través de cada sonrisa, cada historia compartida y cada momento en el jardín, Joaquín les enseñaba que el amor no entiende de barreras sociales ni de diferencias económicas. Sin decirlo, les mostró que la vida puede ser hermosa en su simplicidad, y que los recuerdos más valiosos no se encuentran en los grandes logros, sino en los pequeños instantes de conexión y afecto genuino. Mientras tanto, la imagen de don Ernesto se desmoronaba lentamente, y aunque él no era consciente de ello, su ausencia y frialdad habían dejado una marca imborrable en sus hijos. Aquella familia perfecta que tanto esfuerzo le había costado construir ante los ojos de los demás se deshacía frente a una verdad que ni la riqueza ni el poder podían ocultar. Que el verdadero éxito no se mide en propiedades ni en reconocimiento, sino en el amor que se siembra en el corazón de aquellos a quienes uno llama familia. Esa tarde, don Ernesto se encerró en su despacho después de escuchar lo que sus asistentes le habían revelado. La idea de que sus hijos, herederos de su fortuna y linaje, se relacionaran tan estrechamente con un simple jardinero lo atormentaba. Para él, la influencia de un hombre que dedicaba su vida a trabajos manuales no debía ocupar un lugar en las mentes ni en el tiempo de sus hijos. El esfuerzo, el orden y el éxito eran los verdaderos valores que deseaba transmitirles, y en su visión, la sencillez con la que Joaquín guiaba a los niños no era más que una distracción, un retroceso hacia la mediocridad que tanto temía. La escena que imaginaba sobre sus hijos en el jardín, con las manos llenas de tierra y la ropa sucia mientras seguían las instrucciones de un hombre humilde, lo irritaba profundamente. Su mundo, estructurado y estricto, no podía aceptar una cercanía que él mismo no les brindaba y que ahora un jardinero parecía haberles ofrecido. Durante años, había trabajado incansablemente para darles a Clara y Mateo una vida sin carencias, un estatus intachable y la seguridad de pertenecer a una familia de renombre. Sin embargo, al ver que sus esfuerzos parecían ser reemplazados por algo tan sencillo como unas lecciones de jardinería, una inquietud comenzó a crecer en su interior, transformándose en una sospecha que lo desconcertaba y que no podía permitir que se expandiera. Con cada pensamiento, don Ernesto sentía como su postura intransigente se reafirmaba. El solo hecho de imaginar que sus hijos podrían admirar a un hombre de baja posición despertaba en él un rechazo que no lograba comprender del todo, pero que lo impulsaba a actuar con determinación. Se decía a sí mismo que todo era por el bienestar de los niños, que no podían desviarse hacia un estilo de vida que él consideraba improductivo y sin visión de futuro. Sin embargo, detrás de su razonamiento, se ocultaba una incomodidad mayor, una sombra de inseguridad que se filtraba en su mente cada vez que pensaba en la felicidad que Clara y Mateo experimentaban junto a Joaquín. Una felicidad que él, con todos sus recursos, no había podido proporcionarles.
Finalmente, en un impulso controlado pero firme, decidió que no podía permitir que esa situación continuara. Se encaminó al jardín, observando desde la distancia cómo sus hijos se movían junto a Joaquín con una naturalidad que lo desconcertó. La cercanía entre ellos era evidente en cada gesto, en cada sonrisa compartida, y don Ernesto sintió como una sensación de exclusión comenzaba a invadirlo, algo que él mismo había fomentado sin darse cuenta al priorizar siempre sus negocios y sus ambiciones. La escena frente a sus ojos no era la de un simple jardinero enseñando a unos niños, era la imagen de una conexión que él no había sabido construir y que ahora, ante su mirada, le parecía inadecuada e incluso inapropiada. Al acercarse, Joaquín levantó la vista con respeto y una calma que parecía inquebrantable, mientras los niños, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, dejaron de lado sus actividades y se quedaron en silencio. Don Ernesto lo observó con dureza, intentando mantener su autoridad intacta. Sin embargo, lo que pretendía ser una confrontación directa se transformó en una conversación breve y sin mayores aspavientos. Joaquín, con su sencillez característica, explicó que su intención nunca había sido reemplazar a nadie, que simplemente estaba allí para escuchar a los niños y ofrecerles el tiempo que parecían necesitar. Para él, era algo natural, casi instintivo, y no comprendía la magnitud de la incomodidad que estas palabras despertaban en don Ernesto. El millonario escuchaba en silencio, cada palabra le resultaba tan lejana como si provinieran de un mundo ajeno. Para él, la escucha activa y el tiempo compartido eran conceptos que no formaban parte de su vida, y lo que Joaquín describía con tanta facilidad le parecía una banalidad. En su interior, se convencía de que esas ideas sencillas eran una distracción peligrosa para sus hijos, algo que desviaba su atención de lo realmente importante. Aunque intentó reaccionar con firmeza, no encontró nada en las palabras de Joaquín que pudiera ser considerado como una falta. Más allá de cualquier prejuicio, el jardinero parecía no tener ninguna intención de influenciar a los niños más allá de los límites de su trabajo. Pese a esto, don Ernesto no quedó conforme. En su mente, la situación seguía siendo inapropiada, y aunque Joaquín no parecía buscar una conexión más allá de la amistad sincera, la presencia de ese hombre en la vida de sus hijos le resultaba un obstáculo en su camino hacia el éxito familiar que había planeado. Sin embargo, a pesar de sus dudas y reservas, no encontró motivos suficientes para despedirlo o para separar a los niños de su influencia. Esto lo frustraba, pues, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, no soportaba la idea de no poder decidir libremente el rumbo de sus propios hijos. En las semanas siguientes, aunque don Ernesto intentó ignorar el tema, su preocupación no disminuyó. A cada comentario, a cada mención de Joaquín, su incomodidad aumentaba. Notaba cómo sus hijos hablaban de él con respeto y cariño, y cómo esos pequeños momentos que pasaban en el jardín parecían volverse cada vez más significativos para ellos. Cada vez que escuchaba sus risas y observaba sus gestos de alegría, una extraña mezcla de resentimiento y desconcierto lo invadía, pues aunque deseaba verlos felices, no podía aceptar que esa felicidad proviniera de alguien que él consideraba inferior. Poco a poco, comenzó a percibir que los valores y las enseñanzas que Joaquín transmitía a sus hijos eran ajenos a su forma de ver el mundo, y temía que eso pudiera influir en sus futuros comportamientos y decisiones. Las palabras sobre la importancia de la humildad, de la empatía y del aprecio por las cosas sencillas no tenían cabida en la mentalidad de don Ernesto, quien siempre había visto en el poder y en la ambición el verdadero camino hacia la realización personal. A sus ojos, Joaquín representaba una amenaza silenciosa, una posible desviación en el rumbo que había trazado para su familia. Sin embargo, no podía actuar sin un motivo claro, y esa impotencia lo carcomía por dentro. Con el tiempo, la relación entre don Ernesto y sus hijos se tornó aún más distante. Clara y Mateo, aunque amaban a su padre, sentían que había algo en el que los alejaba, una barrera invisible que les impedía acercarse a él de la misma manera que lo hacían con Joaquín. Cada intento de comunicación se volvía más tenso, y los pocos momentos que pasaban juntos carecían de la calidez que experimentaban en el jardín. Esta distancia, paradójicamente, solo aumentaba la sospecha de don Ernesto hacia Joaquín, pues sentía que su presencia exacerbaba la brecha emocional entre él y sus hijos. En su mente, cada detalle se convertía en una prueba de que algo no estaba bien, y aunque intentaba convencerse de que todo era por el bien de sus hijos,
Su orgullo herido y su incapacidad para aceptar su propio rol en esa distancia lo empujaban a buscar culpables fuera de sí mismo. En sus pensamientos, Joaquín representaba el obstáculo que impedía que sus hijos se convirtieran en el reflejo de su éxito y de sus valores. Y esa idea se arraigó tan profundamente en su interior que comenzó a observar cada movimiento del jardinero con una mezcla de recelo y frustración. Los empleados de la mansión, quienes notaban la inquietud de don Ernesto, evitaron mencionar a Joaquín en su presencia, pues temían desencadenar una reacción que afectara la estabilidad de todos. Era evidente que el millonario no toleraba que sus hijos encontraran en alguien más la cercanía y el afecto que él, con su rigidez y su dedicación a los negocios, no podía ofrecerles. En su afán de mantener el control sobre sus vidas, don Ernesto no percibía que su propia ausencia había abierto un vacío que solo la paciencia y la generosidad de Joaquín habían logrado llenar. Pero esa realidad era algo que se negaba a aceptar, pues implicaba reconocer una debilidad que jamás había admitido en sí mismo. Con el paso de los días, la tensión en la mansión se hacía palpable. Don Ernesto se sumergía cada vez más en sus pensamientos. Atrapado entre el deseo de proteger a sus hijos de una influencia que consideraba inapropiada y el temor de perder la imagen de familia perfecta que tanto le importaba proyectar. Su corazón, endurecido por años de dedicación al éxito y al poder, no lograba comprender que los lazos afectivos no se construyen con autoridad ni con posesiones, sino con el tiempo y la presencia que tanto les había negado. Sin embargo, los cambios en Clara y Mateo eran innegables, y aunque no quería admitirlo, algo en su interior empezaba a cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto. La sospecha y la incomodidad que sentía hacia Joaquín se mezclaban con una duda incipiente que lo empujaba a mirar hacia adentro. Pero su orgullo y su temor de reconocer que había fallado como padre lo mantenían atrapado en un conflicto interno que no le permitía avanzar. Aquel día, al cruzar el umbral de su propia casa y observar la escena en el jardín, don Ernesto sintió como algo dentro de él se rompía, algo que nunca había sentido con tal intensidad. Frente a sus ojos se desplegaba una imagen que contrastaba profundamente con todo aquello en lo que él había creído. Sus hijos, a quienes había colmado de lujos y enseñado a valorar lo que él consideraba esencial, eran felices no por todo lo que les había dado, sino por la simple compañía de un hombre que él siempre había considerado insignificante. La risa de Clara y Mateo resonaba en el aire, una risa que no conocía, una risa que no había visto en ellos desde que eran pequeños y él aún les dedicaba algo de su tiempo antes de entregarse por completo a sus negocios. La escena lo paralizó por unos instantes. En su pecho, una mezcla de sorpresa, celos y una sensación de extrañeza lo hicieron sentir pequeño, como si de repente el hombre imponente que había construido en torno a sí mismo quedara reducido a una sombra frente a la sencillez de la felicidad que sus hijos vivían junto a Joaquín. Durante años, había intentado inculcarles el valor de la disciplina y el éxito, pensando que el amor y el tiempo podrían reemplazarse con los privilegios que su fortuna les ofrecía. Pero allí, al ver a sus hijos corriendo descalzos por el césped, con los rostros iluminados por una alegría pura, se dio cuenta de que algo en su idea de familia había fallado. Apretó los puños y sus labios formaron una línea tensa mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Sus años de esfuerzo y sacrificio, los planes meticulosamente trazados para que sus hijos tuvieran una vida sin preocupaciones, se sentían ahora como un peso sin sentido. Todo aquello que él había hecho parecía insignificante frente a la naturalidad de ese momento. Era como si la vida le mostrara, sin previo aviso, un reflejo doloroso de la realidad que siempre había ignorado. Una realidad donde sus hijos habían aprendido a encontrar la felicidad lejos de él y de todo lo que él consideraba importante. Ese golpe inesperado despertó en él un resentimiento que lo consumió en silencio. Le resultaba inconcebible que Joaquín, un hombre que había llegado a la mansión con nada más que su humildad y su conocimiento del trabajo manual, hubiese logrado algo que él, con todo su poder y su dinero, no había podido conseguir. Cada risa, cada mirada de complicidad entre sus hijos y el jardinero, era como una herida que se abría en su orgullo. En su mente, las imágenes se sucedían sin descanso, recordándole que él siempre había sido quien decidía y controlaba todo en sus vidas, y ahora, sin que se diera cuenta, ese control se había escapado de sus manos. Sin embargo, mientras los observaba desde la distancia, algo en su interior comenzó a tambalearse.
No era solo la sorpresa de ver a sus hijos felices, sino una incomodidad que iba mucho más allá de lo que su mente acostumbrada al poder podía comprender. Se dio cuenta de que, en su afán de ser el proveedor perfecto, había olvidado lo esencial. Había dado por sentado que su rol en la familia era inquebrantable, y ahora, al ver la felicidad de Clara y Mateo en la compañía de un hombre humilde, se preguntaba si realmente había entendido lo que significaba ser padre. A lo largo de los días que siguieron, don Ernesto no pudo evitar pensar en aquel momento. La imagen de sus hijos corriendo por el jardín, libres y despreocupados, se había grabado en su mente como una marca que no podía borrar. Por primera vez, comenzó a dudar de sí mismo, de sus decisiones y de los valores que había impuesto en su hogar. Las palabras de Joaquín, cuando le había explicado la importancia de escuchar a los niños, volvían ahora a su memoria, y aunque en aquel entonces las había considerado triviales, ahora cobraban un sentido que no podía ignorar. La tensión entre él y sus hijos se hizo aún más evidente. Clara y Mateo, al percibir su presencia en casa y su mirada constante, se mostraban más reservados, como si temieran que la libertad que habían encontrado junto a Joaquín se desvaneciera bajo la sombra de su padre. Sin embargo, esa distancia que los separaba no hacía más que aumentar la inquietud de don Ernesto, quien, incapaz de expresar sus emociones, solo podía observar cómo sus hijos parecían escapar de él, refugiándose en el jardín, en las manos de aquel hombre que, sin quererlo, había tocado un lugar profundo en sus corazones. Los empleados de la mansión, quienes notaban la tensión que crecía con cada día, se movían con cautela, intentando no intervenir en una situación que parecía desbordarse. La imagen de don Ernesto, antes tan imponente y seguro, se había transformado en la de un hombre que, por primera vez, dudaba de su autoridad. Sabían que algo había cambiado en la familia, y aunque no comprendían del todo la magnitud de aquel cambio, sentían que las raíces de una nueva realidad comenzaban a crecer en el seno de esa casa. Los días pasaban y, con ellos, la inquietud de don Ernesto se convertía en una carga que pesaba cada vez más en su espíritu. No podía aceptar que sus hijos encontraran en Joaquín una figura que él mismo no había sabido ser. Cada intento de acercarse a ellos se veía frustrado por su propia incapacidad para expresar sus emociones, por su orgullo y por la costumbre de esconder sus sentimientos detrás de una fachada de éxito y dureza. Sin embargo, el vacío que sentía en su interior se hacía cada vez más profundo, y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, algo en su interior le susurraba que esa felicidad que veía en sus hijos era algo que él no podría proporcionarles. Con el paso del tiempo, don Ernesto comenzó a notar cómo la relación con sus hijos se volvía cada vez más distante. A pesar de sus esfuerzos por mantener la apariencia de una familia unida y perfecta, la realidad era que Clara y Mateo encontraban en el jardín y en la compañía de Joaquín un refugio que él no podía igualar. Las sonrisas, las conversaciones, los juegos, todo aquello que él no había sabido ofrecerles se encontraba ahora en manos de alguien que, sin pretenderlo, se había convertido en el pilar de sus alegrías. La transformación que había presenciado en sus hijos se había vuelto una sombra constante en su vida. No podía evitar preguntarse cómo era posible que un hombre de tan pocos recursos materiales hubiese logrado ganarse el corazón de sus hijos, cuando él, con toda su fortuna, no había conseguido más que su respeto y obediencia. La imagen de Joaquín se convirtió en un fantasma que lo perseguía a cada instante, recordándole que en el fondo, sus hijos anhelaban algo que él no había sabido darles, algo que el dinero y el poder no podían comprar. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, don Ernesto salió al balcón y observó el jardín en silencio. Bajo la luz de la luna, el espacio donde sus hijos habían aprendido a encontrar una felicidad sencilla y genuina se extendía como un símbolo de todo aquello que él había perdido sin siquiera darse cuenta. Los recuerdos de su propia infancia, de los momentos en los que había sido un niño despreocupado antes de asumir la responsabilidad de sus negocios, emergieron en su mente, llenándolo de una nostalgia que lo atravesó como una herida abierta. Esa noche, en medio de su soledad, don Ernesto comprendió que el vacío en su vida no era solo producto de su obsesión por el éxito, sino de la falta de aquello que Joaquín había sabido darles a sus hijos, el tiempo, la presencia, el cariño incondicional que no se construye con dinero, sino con el corazón. La revelación lo dejó vulnerable, y por primera vez, en muchos años, permitió que una lágrima escapara de sus ojos, una lágrima que llevaba consigo años de silencios,
de sacrificios y de ausencias que habían marcado su vida y la de sus hijos. Al amanecer, don Ernesto se sentía diferente. La experiencia de aquella noche había despertado en él una comprensión profunda sobre lo que realmente significaba ser padre. A pesar de sus dudas y de sus miedos, supo que debía encontrar la manera de enmendar el camino, de acercarse a Clara y Mateo de una forma que nunca antes había intentado. Sabía que no sería fácil, que años de distancia y de frialdad no se desvanecerían en un solo día, pero en su corazón había una nueva determinación, una esperanza de reconstruir lo que el tiempo y su propio orgullo habían destruido. Esa mañana, al ver a sus hijos dirigirse al jardín con una sonrisa en los rostros, sintió un impulso de acompañarlos, de cruzar la barrera que él mismo había levantado. Sin embargo, algo en su interior lo detuvo, una mezcla de temor y humildad que nunca había experimentado. Comprendió que el camino hacia sus hijos no podía recorrerse a través de la autoridad ni del dinero, sino de pequeños actos, de gestos sinceros que le permitieran ganar su confianza, su cariño y, quizás, su perdón. Don Ernesto observó desde la distancia mientras Clara y Mateo jugaban con Joaquín, y en ese momento, supo que el cambio debía comenzar en él mismo. Esa noche, el insomnio se convirtió en el compañero de don Ernesto, y las sombras en su habitación parecían reflejar la tormenta que se desataba en su mente. Su mirada fija en el techo parecía buscar respuestas en un espacio vacío, como si cada grieta fuera una línea de su propia historia, de su propio fracaso. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de sus hijos corriendo en el jardín, sus rostros iluminados por una alegría que no había visto antes. Esa felicidad sencilla y pura que Joaquín, un hombre humilde y sin pretensiones, les había brindado con nada más que su tiempo y su presencia. En el silencio de la madrugada, comenzó a preguntarse cómo había llegado hasta allí, a ese lugar tan solitario en el que se encontraba atrapado. Durante años, había dedicado cada segundo, cada pensamiento y cada esfuerzo a construir un imperio, a levantar un nombre respetado, a asegurar un legado que, según él, debía pasar a sus hijos. Pero en ese afán, se dio cuenta de que había construido muros en lugar de puentes, muros que lo habían separado de aquellos que más lo necesitaban. Pensó en cada noche que llegó tarde, en cada celebración que se perdió, en cada sonrisa de sus hijos que no pudo ver por estar ocupado con llamadas y reuniones. Y en ese momento, como una herida que no dejaba de sangrar, comprendió que su éxito profesional había tenido un costo que nunca se había atrevido a considerar. Su reflexión lo llevó a revivir episodios de su propia vida que había dejado en el olvido. Recordó a su padre, un hombre severo que siempre le inculcó la importancia de ser alguien en la vida, de destacarse y superar a los demás. Su infancia había estado marcada por esa presión constante, por la idea de que valía más quien más lograba, quien más tenía. Había crecido creyendo que el amor se ganaba con logros, con resultados tangibles, y así, sin darse cuenta, había replicado esa creencia en su propia familia, imponiendo en sus hijos la misma distancia emocional que él había sufrido. Esa madrugada, la culpa empezó a asentarse en su corazón como un peso insoportable. Por primera vez, se dio cuenta de que había estado presente en cuerpo, pero ausente en alma y espíritu para sus hijos. Había sido un proveedor material, pero jamás había entendido que ser padre iba mucho más allá de satisfacer las necesidades básicas. Al recordar sus rostros aquella tarde, iluminados por la simpleza de un juego en el jardín, sintió que algo se desgarraba en su interior. Cada sonrisa que Joaquín lograba sacar de sus hijos se sentía como una derrota para él, como la confirmación de su propio fracaso en el rol más importante de su vida. La reflexión de don Ernesto continuó con el pasar de las horas, cada pensamiento era una punzada más en un corazón que hasta entonces había sido duro y orgulloso. Empezó a cuestionar el propósito de su riqueza, a preguntarse si realmente había valido la pena sacrificar tanto por acumular bienes que, al final, no podían comprar lo más esencial. Miró a su alrededor y vio la inmensidad de su mansión, las paredes adornadas con arte y objetos costosos, pero todo aquello se sentía vacío, carente de significado, de valor real. La opulencia que una vez le había dado seguridad y orgullo ahora solo le recordaba la distancia que había creado con su propia familia, el frío que él mismo había instaurado en su hogar. Al amanecer, la luz del sol entrando por la ventana le mostró con brutal claridad el estado de su vida. Su éxito, el respeto que había ganado, las posesiones que acumulaba,
todo eso se sentía superficial frente a la simple felicidad de sus hijos en el jardín. Se dio cuenta de que, en su afán de darles lo mejor, había ignorado lo esencial, su amor, su presencia, su comprensión. Se había engañado pensando que el dinero podía reemplazar la atención, que la comodidad podía reemplazar el cariño. Esa mañana, sintió que había estado persiguiendo un espejismo durante toda su vida, y que al final solo había conseguido alejarse de la verdadera felicidad. Durante los días que siguieron, la reflexión de don Ernesto se profundizó aún más. Se volvió un hombre ensimismado, taciturno, que evitaba a los empleados y pasaba largas horas en su despacho, revisando no solo sus negocios, sino su vida entera. Cada documento que le recordaba un logro o una inversión exitosa ahora solo le recordaba el tiempo perdido, los años en los que sus hijos habían crecido sin él. Sentía que, en su obsesión por el éxito, había perdido algo que nunca podría recuperar, una parte de su humanidad que se había erosionado con cada transacción, con cada decisión en la que priorizó el negocio sobre su familia. Mientras tanto, sus hijos continuaban pasando tiempo en el jardín con Joaquín, ajenos al proceso interno de su padre, disfrutando de momentos que jamás habían experimentado a su lado. Don Ernesto, en su dolorosa introspección, comenzó a entender que ellos no tenían la culpa de buscar en otro hombre la figura que él no había sabido ser. Empezó a sentir gratitud hacia Joaquín, aunque también experimentaba una profunda tristeza al comprender que sus hijos lo veían como alguien más cercano que su propio padre. Esa paradoja lo atormentaba, pues en el fondo sabía que Joaquín estaba llenando el vacío que él había dejado, que estaba dando a sus hijos el afecto que tanto habían necesitado. Un día, mientras miraba por la ventana de su despacho, observó a Joaquín trabajando en el jardín junto a Clara y Mateo. Verlos tan unidos y felices fue un recordatorio brutal de la distancia que él mismo había generado. Sentía que cada sonrisa, cada gesto de cariño entre ellos, era una oportunidad que él mismo había desperdiciado. Esa visión lo llevó a una conclusión devastadora: había dejado que su propio orgullo y su búsqueda de poder lo convirtieran en un extraño para sus hijos. No era el hombre al que ellos acudían en busca de consuelo, no era el padre que les daba la seguridad emocional que necesitaban. Aceptar esa verdad fue como enfrentar un abismo oscuro y frío que parecía no tener fin. A medida que profundizaba en sus pensamientos, empezó a cuestionar los valores que hasta entonces habían regido su vida. Se dio cuenta de que sus hijos le estaban mostrando, a través de su relación con Joaquín, el verdadero valor de la vida, un valor que él había ignorado en su afán de acumular riquezas. Sus hijos, sin saberlo, le estaban dando una lección que él nunca había buscado aprender: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, en el tiempo compartido, en los lazos que se crean a través de gestos simples pero llenos de significado. Comprendió que, aunque siempre había querido lo mejor para ellos, jamás les había dado lo único que realmente necesitaban: un padre presente, un padre que los amara sin condiciones. Al caer la noche, don Ernesto tomó una decisión que nunca pensó que llegaría a tomar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también comprendía que tenía la oportunidad de transformar el futuro, de reconstruir el vínculo que había roto. Entendió que, para ganarse el amor de sus hijos, debía comenzar a escucharlos, a interesarse en sus vidas, a mostrarles un afecto sincero y desinteresado. Sin embargo, sabía que este camino no sería fácil, que requeriría más esfuerzo y valentía de la que jamás había demostrado en el mundo de los negocios. Pero también sabía que era su última oportunidad de redimirse, de intentar ser el padre que sus hijos merecían. A medida que las primeras luces de la mañana se asomaban en el horizonte, don Ernesto sintió una paz que no había experimentado en años. Por primera vez en su vida, su corazón estaba en calma, no por una adquisición, ni por una victoria en el ámbito profesional, sino por la posibilidad de empezar a sanar su relación con sus hijos. Se prometió a sí mismo que encontraría la manera de acercarse a ellos, de entender sus anhelos, sus sueños, de ser parte de su vida no solo como un proveedor, sino como un verdadero padre. Así, en el silencio de aquella madrugada, don Ernesto comprendió que la verdadera riqueza estaba en el amor que se da sin esperar nada a cambio, en los momentos compartidos y en las conexiones que se construyen con el tiempo. Se dio cuenta de que el valor de la vida no radicaba en el éxito o en el poder, sino en los vínculos que somos capaces de formar con aquellos que amamos. Su reflexión se transformó en una promesa:
en un compromiso de ser un mejor hombre, un mejor padre, de buscar la felicidad no en los logros materiales, sino en el amor y la unidad familiar. Al amanecer, con el alma renovada y la determinación clara en su corazón, don Ernesto se preparó para enfrentar un nuevo capítulo en su vida, uno en el que el amor y la compasión serían sus guías, y donde, por primera vez, podría descubrir la verdadera riqueza que tanto tiempo había ignorado. Al escuchar las palabras de Joaquín, don Ernesto sintió una profunda punzada en el pecho. Era como si el peso de años de decisiones equivocadas finalmente se desplomara sobre él con una fuerza implacable. La historia de Joaquín era un reflejo oscuro del vacío que él mismo había ignorado en su vida, un eco de la infancia de sus propios hijos, que ahora comprendía había sido marcada por la misma soledad y distancia que había definido la de su jardinero. En ese momento, algo dentro de don Ernesto se rompió de una manera que nunca antes había sentido, y al mismo tiempo, una claridad dolorosa empezó a abrirse paso en su corazón. La revelación de Joaquín fue como una herida expuesta, que dejó a don Ernesto vulnerable y lleno de remordimiento. Le resultaba casi insoportable reconocer que aquel hombre humilde, sin las ventajas ni los privilegios que él había tenido, había encontrado una manera de ser mejor padre para sus hijos de lo que él mismo había sido. Joaquín, un hombre que no tenía riqueza material ni logros empresariales, había logrado algo que él, con todos sus recursos, nunca había alcanzado: llenar de amor y alegría a quienes le rodeaban. Aquel día, don Ernesto se retiró a su despacho con la mente atrapada en una red de pensamientos oscuros y reveladores. Cada rincón de la lujosa habitación parecía recordarle su fracaso, su orgullo mal dirigido, la dureza de su corazón. Sentado frente a su escritorio, miró la superficie pulida que, hasta entonces, siempre había simbolizado su éxito, su posición, su prestigio. Sin embargo, en ese instante, el lujo y la opulencia de aquel lugar le parecieron insignificantes. Los logros materiales que una vez fueron su máximo orgullo ahora se sentían vacíos, como estatuas sin vida en medio de una fortaleza hueca. Durante horas, permaneció en silencio, revisando en su mente los momentos cruciales de su vida, tratando de encontrar el punto exacto en el que había perdido el rumbo. Recordaba a sus hijos pequeños, las miradas llenas de expectativas que habían dirigido hacia él, buscando su atención, su aprobación. Pensaba en sus manos extendidas, esperando que él las tomara para guiarlos, para mostrarles que estaba ahí para ellos. Y en cada uno de esos recuerdos, don Ernesto podía ver ahora la indiferencia con la que los había tratado, las excusas y promesas vacías que usaba para justificar su ausencia. Joaquín había revelado una verdad que don Ernesto no podía ignorar, una verdad que lo desgarraba y lo hacía cuestionar cada decisión que había tomado. Si aquel hombre sencillo, sin educación ni fortuna, había encontrado el valor de construir un lazo tan profundo con sus hijos, que le había faltado a él, que lo tenía todo, para hacer lo mismo? La respuesta lo aplastaba con una brutalidad que nunca antes había experimentado. Le faltó humildad, empatía y, sobre todo, la capacidad de ver más allá de sus propios deseos y ambiciones. Era como si toda su vida hubiese sido una búsqueda constante de algo que nunca le había proporcionado verdadera felicidad, mientras que lo esencial, aquello que de verdad importaba, había estado frente a él, desapercibido y desdeñado. Aquella noche, sumido en un estado de reflexión profunda, don Ernesto sintió como su mundo se desmoronaba, pero también vislumbró la posibilidad de reconstruirse a sí mismo desde las cenizas de su pasado. Empezaba a comprender que la vida le ofrecía una oportunidad para redimir sus errores, para sanar las heridas que su egoísmo y ceguera habían dejado en sus hijos. Sin embargo, sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrar con acciones que el hombre que había sido hasta entonces estaba dispuesto a cambiar. La mañana siguiente amaneció con un aire de solemnidad en la mansión. Don Ernesto, con una determinación silenciosa, se dirigió al jardín donde Joaquín ya trabajaba, ajeno a la tempestad interna de su patrón. La visión de Joaquín, un hombre marcado por la vida pero lleno de nobleza, lo impactó profundamente. Aquel jardinero, que al principio era solo una presencia inofensiva en su propiedad, ahora se había convertido en una figura que le mostraba, con su simpleza y sinceridad, el camino hacia una vida que don Ernesto apenas comenzaba a comprender. A medida que pasaban los días, don Ernesto buscaba más oportunidades para acercarse a sus hijos,
para construir esos lazos que había roto con su falta de tiempo y cariño. Al principio, se le hacía difícil, pues cada intento se sentía forzado, y los niños parecían confundidos por su repentino cambio de actitud. Sin embargo, no se desanimó. Sabía que los años de abandono no se borrarían de la noche a la mañana. La relación con sus hijos no sería un cambio rápido ni sencillo, pero estaba decidido a hacer lo necesario para que sus actos demostraran el amor que hasta ahora había sido incapaz de expresar. Inspirado por las palabras de Joaquín, don Ernesto empezó a dedicar sus días a aprender de él, a observarlo en sus interacciones con los niños, descubriendo en sus gestos y palabras una sabiduría que jamás había conocido en el mundo de los negocios. Con el tiempo, comenzó a entender que no se trataba de impresionar a sus hijos ni de inundarlos con regalos costosos. La clave estaba en la presencia, en la autenticidad, en estar realmente allí para ellos, en darles un amor que no estuviera condicionado por logros ni expectativas. Así, con una humildad que antes le habría parecido inconcebible, don Ernesto empezó a transformar su vida. Redujo sus horas en la oficina, delegó responsabilidades que antes consideraba imprescindibles y, en cambio, dedicó ese tiempo a estar con su familia. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pues cada gesto de afecto que Joaquín les daba a sus hijos aún resonaba como una sombra de su propio fracaso. Sin embargo, esa sombra lo impulsaba a seguir adelante, a esforzarse cada día por ser el hombre que sus hijos necesitaban. Poco a poco, los niños comenzaron a acercarse a él, al principio con timidez, como si aún no confiaran en que aquel cambio fuera real. Pero don Ernesto, decidido a demostrar que había aprendido la lección, perseveró. En cada momento que compartía con ellos, sentía como algo nuevo crecía en su interior, un amor que se desbordaba sin necesidad de condiciones ni recompensas. Empezaba a experimentar la paz de la verdadera conexión, esa que no se puede comprar ni forzar, esa que nace del deseo genuino de estar ahí para quienes amas. La gran revelación que Joaquín le había ofrecido era el punto de inflexión que necesitaba, el impulso para emprender un camino que nunca antes había considerado. A través de los ojos de aquel jardinero, don Ernesto había visto el valor de la familia, de la humildad, de la entrega desinteresada. Se dio cuenta de que el dinero y el poder podían brindarle un estatus, pero jamás le darían el amor y la paz que Joaquín, en su sencillez, poseía. Así, cada día se esforzaba por dejar atrás al hombre que había sido, reemplazando su ambición y orgullo por la gratitud y el deseo de redimirse. Con el tiempo, los muros de orgullo y distancia que él mismo había erigido comenzaron a caer, y en su lugar, surgió un lazo nuevo, genuino y profundo entre él y sus hijos. Aunque nunca podría borrar los años perdidos, don Ernesto finalmente se sentía en paz, sabiendo que estaba construyendo un futuro en el que el amor y la unidad familiar serían su mayor herencia. En su corazón, llevaba ahora la certeza de que había descubierto la verdadera riqueza de la vida, aquella que no se acumula en cuentas bancarias, sino en los corazones de quienes te rodean. La revelación de Joaquín había sido un regalo que don Ernesto jamás podría devolver, pero en cada gesto de amor hacia sus hijos, en cada día dedicado a ser el padre que siempre debió haber sido, sentía que, finalmente, había encontrado el propósito y la paz que tanto había anhelado. Con el corazón transformado, don Ernesto se dio cuenta de que había estado equivocado. Entendió que ni la riqueza ni el éxito podían reemplazar el amor y el tiempo que sus hijos necesitaban. Decidió cambiar su vida, dejando a un lado la búsqueda insaciable de más fortuna, y comenzó a invertir su tiempo en lo que realmente importaba. Desde ese día, Ernesto compartió con sus hijos momentos que antes había ignorado, y Joaquín, aquel humilde jardinero, se convirtió en un amigo invaluable, recordándole cada día el valor de lo que realmente importa en la vida. La gran lección de don Ernesto fue que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en los lazos de amor que dejamos en el corazón de quienes nos rodean.